Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. 4 años, el 30 de septiembre del 2019, se disolvió el Congreso. Fue una medida muy polémica, pero también muy popular. Luego el Tribunal Constitucional validó la tesis por la que se había disuelto, que era una interpretación de la denegación fáctica de una cuestión de confianza. Pero para hablar de este episodio que ha marcado nuestra historia reciente, ¿con quién mejor que conversarlo y reflexionar críticamente sobre él que con quien disolvió el Congreso? Muchas gracias por acompañarnos, expresidente Martín Vizcarra. No, muchas gracias por la invitación, Fernando, y como tú dices, una buena oportunidad después de 4 años para reflexionar sobre una fecha que es ya parte de la historia del Perú, ¿no? Se cierra el Congreso el 30 de septiembre del 2019. Y viendo lo que ha pasado con los congresos posteriores, los 2 congresos posteriores al que usted disolvió, ¿no se arrepiente un poco? No me arrepiento porque no fue una medida improvisada la que se tomó el 30 de septiembre. Fue producto del devenir de una confrontación entre 2 poderes del Estado de 3 años, que finalmente llegó a su punto máximo de confrontación ese 30 de septiembre. Pero ¿le parece que estos 2 últimos congresos son peores que el que disolvió? Son igual de malos. Igual de malos. Igual de malos, porque no se han hecho las reformas políticas que se requieren para que podamos elegir mejores representantes. Y, por ejemplo, el actual Congreso, cuando la población reclamaba, después de la salida de Pedro Castillo, adelanto de las elecciones, dijeron que no, porque tenían que hacer reformas constitucionales para tener una mejor elección. Pero y no se hacen las reformas. Hubo unas reformas que eran muy interesantes, la de la bicameralidad, que usted, sí, hubo algunos cambios, pero ¿no valía la pena asumir esos cambios con tal de tener la bicameralidad? Se puede nuevamente hablar sobre esas reformas que es necesario que se discuta para final en consenso aprobarlas. En consenso. ¿Y no se arrepiente de el no haber permitido la reelección de congresistas? Fue la opinión mayoritaria, 86% de la población. Pero usted tenía un liderazgo, tenía muchos seguidores, como los de la cuenta de TikTok que me están enseñando. Si usted se comprometía con respetar la reelección, le iban a hacer caso. Y tendríamos reelección, que yo creo que sí es buena para el Congreso. Sí, hay varias cosas que debe hacerse para mejorar pero entonces, la representación. ¿Usted sí está de acuerdo con que haya reelección? Estoy de acuerdo con que esos temas se discuten, que no se den por cerrado. O sea, yo creo que la bicameralidad, por ejemplo, debe... O sea, en principio usted está a favor de la bicameralidad y a favor de la reelección de congresistas. Pero una sola reelección, porque existe también personas que han estado en el Congreso de la República toda una vida y realmente su aporte no ha sido significativo porque hemos visto que la situación no ha cambiado de manera positiva en términos de igualdad en general, ¿no? Hoy justo he estado atentamente viendo la entrevista previa al hermano de Nano Guerra García, ¿no? Que me da mucha pena porque es un buen político. Y yo muy temprano, apenas me enteré, di mis condolencias a través del tuit, ¿no? Para él, para su familia. A pesar de las discrepancias que uno puede tener, tiene que reconocer. Es alguien, por ejemplo, que merecía ser reelegido si es que se hubiera presentado, si es que hubiera podido presentarse. Está bien, ¿no? Pero realmente siempre nos quedará la duda si esa muerte pudo ser evitable. Porque en el momento que necesitaba atención médica, la posta de salud estaba cerrada y no había médico para atender emergencias. Claro, nos quedará la duda porque no sabemos qué grado de dolencia tenía. Bien, pero sí. Eso no cree que en pleno siglo XXI no deberíamos tener por lo menos una atención de emergencia. Y no estamos hablando un lugar a
15 horas de una capital. Estamos hablando... A 2 horas de Arequipa. 2 horas de Arequipa. En la costa peruana, en la panamericana, en la costanera. Entonces, ese tipo de problemas tienen que corregirse. Son problemas... Por supuesto, estructurales. Que necesitamos estabilidad de gobiernos para hacerlo. Recordemos el 30 de septiembre con un primer video. A ver. De la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Cuando pronunció la palabra disolver, cuando la vio escrita, confiéseme, ¿no pensó que de pronto era mejor cambiarla por otro verbo para no recordar el golpe del 5 de abril del 92? Pero fue completamente diferente. Absolutamente diferente. Pero me refiero a la palabra disolver, que es lo que recordamos, ¿no? Los términos tienen que usarse en el momento en que deben usarse para el fin que estamos. Yo ahí hice referencia al artículo 134. Aquí está la Constitución, que es vigente, la Constitución del 93. Y se hizo un respeto irrestricto del artículo 134, que dice precisamente el término, el verbo que usa el artículo 134 es: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Claro, no le preguntaba tanto por la legalidad del texto, sino por si usted, recordando la historia, que la tenía presente obviamente, y además sus adversarios eran sobre todo los fujimoristas, no pensó, caramba, voy a tener que pronunciar esa palabra que trae tantos recuerdos. Sí, y trae malos recuerdos para muchos peruanos, porque en esa oportunidad se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, es decir, obviamente el Congreso, pero no se eligieron en 4 meses un nuevo Congreso como sí se eligió en esta oportunidad. Aquí se ha respetado todas las instituciones. Y dígame, una pregunta que siempre he querido hacerle. ¿Usted sabía de que Salvador del Solar, su primer ministro, estaba negociando una salida con Luis Galarreta, que era principal dirigente fujimorista, luego Keiko Fujimori? ¿Usted estaba al tanto? Por supuesto. O sea, no lo hacía a motu propio, porque nosotros queríamos evitar llegar a ese extremo de tener que disolver el Congreso. Recuerde que solo 2 meses antes, el 28 de julio del año 2019, en el mensaje a la nación que yo doy como presidente de la República, propongo al Congreso, ante la situación tan difícil que vivíamos de confrontación política, adelantar las elecciones. Yo dije, vámonos todos. Sí, y eso es lo que estaba negociando del Solar con Galarreta, pero como que usted no los ayudaba porque usted picaba bien duro al Congreso esos días. ¿Quién picaba? ¿Se picaban ambos? No, yo nunca llegaba a responder adjetivos como, a mí hay congresistas que me decían, ese presidente malnacido. ¿Recuerda usted que me decía? Sí, bueno. O me decía, no quiero decir nombres, ¿qué va a tener los pantalones de obrar como debiera si tuviera la oportunidad? O sea, ha habido. Y yo siempre decía, vamos a respetar la Constitución. Y nosotros, el 27 de septiembre, presentamos un proyecto para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, porque precisamente no queríamos lo que está ocurriendo ahí ahora. ¿Ya tenía la idea de la cuestión de confianza el 27? Teníamos la idea de evitar que el Congreso tome el TC. Sí, pero ya tenían la idea de que el Congreso se iba a negar y en ese caso pondrían la cuestión de confianza. ¿Cuándo surge la idea de la cuestión de confianza? ¿El mismo 30? El mismo 30. El mismo 30. El mismo 30. Porque realmente nosotros como gobierno, y eso pueden dar fe todos los ministros, nosotros el mismo 30, cuando vamos, pensábamos que el Congreso iba a recapacitar y no iba a ser la repartija que estaba haciendo para elegir a los miembros del TC. ¿Y tenían pensado que
el Congreso eventualmente iba a escuchar a Salvador Solar y no iba a votar Sí. la cuestión de confianza, y ya tenían el concepto de la denegación fáctica el Pero- mismo 30, Claro, el mismo 30. antes de obviamente. que del Solar vaya al Congreso, ya tenían la idea de que No, podían utilizar el mismo, la denegación el mismo fáctica. 30, porque obviamente era una denegación de la confianza, porque nosotros la semana anterior presentamos un proyecto para cambiar la ley, algunos artículos de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para que se elija a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero de manera meritocrática, no que se elija a dedo en función de repartijas. Tal es así que el primer magistrado que se elige ese día miembro del Tribunal Constitucional era el primo del presidente del Congreso, ¿no? O sea, solamente para poner un ejemplo, lo que en ese momento se estaba votando. Nos dijimos, evitemos, ustedes elijan, lo único, procuremos que sea Y, meritocrático. claro, pero lo que me interesa saber es si es que ustedes se pusieron en el escenario de que de pronto del Solar lograba pronunciar la cuestión de confianza, el Congreso no la votaba, que hubiera sido lo ideal para que todo sea Eso es. transparente, pero que al seguir con la elección ya ustedes podían aplicar la interpretación Claro. de la Es que estaba, denegación fáctica. en los hechos eso la ya habían negado, estaba. claro que sí. Y confírmeme algo, porque ya lo ha contado Pedro Cateriano. Él era el candidato a ser primer ministro, Sí, a reemplazar a Salvador Solar. así es. ¿Y Salvador Solar se negó a firmar un decreto o no tenía que hacerlo? No. Él ya no podía hacer. Él ya no podía. Ya no podía Ok. hacer. O sea, Salvador del Solar era el premier que presenta y al cual le niega la Ok, confianza. entonces, sí. Tenía que, ese gabinete caía. Entonces, si no vimos en ese momento a Cateriano juramentar fue porque no lo encontraron. Se No, perdió en el camino. Hablamos por teléfono. Yo lo convoco. Era una de las posibilidades que había. Él me atiende por teléfono y le digo, era cuestión del momento. No había tiempo que perder porque se tenían que tomar decisiones ya en ese momento. Y entonces él me contesta y hablamos por teléfono y yo le adelanto un poco cuál es la idea. Y él no acepta ni descarta, o sea, dice, me interesa, hablemos. Le digo, pero tiene que ser ya de inmediato. Estoy camino a Palacio de Gobierno. Y creo que en el camino atiende una entrevista de RPP. Sí. Y eso es lo que demora y nosotros teníamos que tomar la decisión ya. Y ahí dijeron, No, ¿quién? teníamos el ministro de Justicia. Vicente El ministro Ceballos, de Justicia. sacrifícate Claro, no, pero era el jura. ministro de Justicia, ¿no? Era realmente el que tenía todo el soporte también legal. Pero lo agarraron así de sorpresa. ¿Ah? No es Vicente sorpresa porque él estaba en todo jura, el proceso. ya. Él estaba en todo el proceso. O sea, no es que el primero que pasaba en absoluto, Y otro, sino era el que le otro detalle correspondía. muy importante de ese día, la foto suya con los comandantes de las Fuerzas Armadas. Le pregunto lo siguiente, ¿esa foto fue resultado de que Mercedes Arauz juramentó, una juramentación que luego se desinfló, pero ese acto en el Congreso de Mercedes Arauz dio a la población cierta sensación de anarquía y por eso usted quiso buscar No, a las Fuerzas no. Armadas? O sea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o sea, porque no estaban solamente... ahí está la foto precisamente. ahí está. Pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron convocadas a Palacio no como respuesta a esa pseudo juramentación de Mercedes Arauz, que a todas luces no tenía ningún valor, ¿no? Tal es así que juramentó y luego a los minutos tuvo que sacarse. Pero generaba algo muy problemático en ese día, que era una sensación quizás de inseguridad, ¿no? Uy, yo le aseguro que la duda estaba a 100 metros a la redonda del Congreso, ¿no? Yo pienso que en todo el Perú no había duda que se había tomado... Se ve que usted nunca quería ir al Congreso. ¿Ah? No, le digo, pero es que... incluso ni siquiera postuló al Congreso Pero si soy, en ese entonces, pero después pero se postuló. soy congresista. O sea, yo actualmente soy congresista. O congresista. Soy congresista, lo que pasa es que inhabilitado, no me dejan desempeñar mi función.
A pesar que... Vaya ironías de las Sí, suyas con el Congreso. Pero sí, quisiera estar en el Congreso actualmente. La relación suya con el Congreso es... Y quisiera estar en el Congreso para poner un callejón sin todo mi salida. esfuerzo para poder colaborar desde esa institución tan importante a favor del Perú. Pero no, lo que pasa es que nosotros cumplimos con el artículo 134 de la Constitución. Cumplimos. Emitimos la norma correspondiente. La publicamos en una edición extraordinaria del Peruano. Ya teníamos fecha para cuándo iban a ser las elecciones para el nuevo Congreso, que se iba a elegir reemplazando al que se había disuelto. Y entonces, simplemente se convoca a los comandantes generales del Ejército, de la Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional y el jefe del Comando Conjunto para decirle que, como ellos saben, estamos cumpliendo la Constitución y que sin ser ellos deliberantes, todo estaba enmarcado en las leyes y la Constitución. Presidente, cuénteme, ¿cómo están sus procesos judiciales? Le archivaron unas acusaciones, pero hay otra que sigue en pie y que es seria, es por presuntos sobornos en el caso del hospital de Moquegua y del proyecto Lomas de Hilo. Ese caso sigue en pie. Mire, estamos hablando del año 2019, del cierre del Congreso. Sí, ¿no? Sí, pero he aprovechado entonces, su presencia para hacerle esa pregunta. Con todo gusto, yo al contrario, le agradezco para poder aclarar. Al año siguiente, obviamente, quedaron con la sangre en el ojo. O sea, es decir, esta vacancia que se dio... Hasta ahora hay sangre en el ojo. Sí. Sin embargo, de parte de ellos, contra mí, pero yo no. Claro, pero yo tengo la mejor... Pero ahora estamos hablando de la Fiscalía. Es que lo que digo, porque hay una secuencia, ¿no? Entonces, en el mes de octubre del siguiente año, del año 2020, yo me entero una mañana, un domingo, que estoy yendo al Agustino para ver una posta de salud, precisamente, me entero un titular del diario El Comercio, donde dice: Vizcarra habría recibido una coima de $1 millón. Yo no tenía idea de que había una investigación de ese tipo. Y esa misma noche, en Panorama, sale un reportaje. Es decir, El Comercio y Panorama sabía al detalle toda la investigación que yo, como principal interesado, no sabía. Eso es común que los periodistas tengamos acceso pero no es legal, fuentes. Para empezar. No es legal porque se supone que la investigación es reservada. Pero para la prensa sí es legal. Lo que en todo caso, para el fiscal que da a conocer esa información. En caso que haya sido una filtración del No, es que solamente la tenía el fiscal la información, no la tenía nadie más, ¿no? Entonces, pero bueno, y ahí dice que por ese hecho yo sería presuntamente culpable de 4 delitos: colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo propio. En menos de un mes me vacan, porque dicen no puede haber un presidente de la República que tenga estos 4. Lo que pasa es que 2 años después la misma Fiscalía ha archivado los 4 delitos. Los 4. Pero hay uno sí, porque obviamente sería pues una tremenda vergüenza que archive un caso completo. O sea, ha sacado un cohecho pasivo impropio para... Unas últimas preguntas. ¿Su partido Perú Primero ya está inscrito o está en proceso? Está inscrito formalmente y legalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es uno de los entonces ya 23 partidos. Tiene partido, tiene seguidores, pero lo que le falta es estar habilitado para postular el 2026. Estamos trabajando en una estrategia para revertir esa inhabilitación. En el sistema judicial, ¿no? Estamos en procesos de amparo para revertir esta situación y paralelamente en la justicia nacional como en la justicia supranacional. Y si usted no pudiera ser el candidato, como ya sucedió en el 2021, ¿podría endosarle su popularidad, que nadie se la mezquina, vaya que la tiene, a otra persona? ¿Podría volver a postular al Congreso o simplemente endosar su popularidad a alguien? Es un escenario. Es un escenario, pero la idea de formar un partido no es una idea con una mirada individual personalista, ¿no? O sea, este es un partido que tiene
apoyo y respaldo de mucha gente en todas las regiones del Perú. O sea, nosotros tenemos bases en todas las regiones del Perú. Queremos ser un partido realmente nacional, inclusivo, donde las candidaturas se escojan buscando los mejores cuadros, ¿no? Y eso va a ser... O sea, ese cuadro podría todavía no conocerlo, pero no conocerse, tendría que hacer. Esperemos que para las elecciones próximas, que parece, todo indica que van a ser el 2026, se den las elecciones primarias. Entonces, mientras Martín Vizcarra baraja escenarios y posibles sucesores, nos despedimos con nuestro ritual de las cartas sí, he visto que... sobre la mesa. A ver, por favor, puede partir y escoger una carta. Cortamos, parece el tarot. Acá está. ¿Puede leer lo que ha salido? Sí. Y es algo que realmente muchas veces lo vemos y lo constatamos. Vaya. Que el enemigo de un peruano es otro peruano. Sí, es una de las frases que se suelen repetir. Así es, ¿no? Cuando deberíamos colaborar y yo creo que la clave del éxito para que el Perú progrese es revertir eso. Es revertir y realmente... Bueno, que es el reto de todos los políticos, incluyéndolo usted, por empezando por mí, haré todo el esfuerzo porque es la unión lo que va a sacar adelante el Perú, no hay otra forma. Muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado. No, gracias a usted.